Saludos y bendiciones para todos nuestros amigos, nuestros familiares que nos acompañan nuevamente en este día domingo. Estamos iniciando un nuevo mes, es el primer día del mes de mayo y estamos sumamente agradecidos con Dios por todas y cada una de las bendiciones que nos ha dado. Termina el mes y declaramos que Dios ha sido fiel y misericordioso para con nosotros. Iniciamos un nuevo mes con la confianza de que Él siga siendo fiel. Dios no cambia, seguirá siendo fiel y su misericordia seguirá siendo nueva cada mañana. Gracias por estar con nosotros, que Dios lo bendiga donde quiera que esté y nos acompañe aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador. Familiares, amigos, que Dios les bendiga. Gracias por enviarnos sus comentarios, gracias por apoyarnos, gracias por enviar sus peticiones de oración. Vamos a seguir orando por ustedes con toda la confianza del mundo. Envíe esas peticiones, queremos orar por ustedes, queremos comprometernos a estar orando por ustedes y por sus necesidades. Dios le bendiga. Vamos a continuar con la palabra. Día domingo, día de adorar el nombre de Dios. Alrededor del mundo sus hijos se reúnen de la forma en que nos estamos reuniendo en este momento. Quizá en la mayor parte del mundo todavía no hay la oportunidad de congregarnos como quisiéramos hacerlo, pero si estamos utilizando este medio, las iglesias, los ministerios, que Dios lo bendiga y que de esta manera glorifiquemos el nombre de Dios, que adoremos su nombre, que le demos honra, que le demos gloria y al mismo tiempo que nos presentemos con un corazón sencillo, humilde, con el anhelo, con el deseo de que Él nos diga algo, que hable a nuestro corazón, que nos enseñe algo, que aprendamos algo nuevo o que reafirme las enseñanzas que ya conocemos acerca de la palabra de Dios. Vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando por espacio de 3 semanas. Vamos a continuar en este día ahora enfocándonos un poco más al Espíritu Santo, que ha sido la promesa. Vamos a continuar, vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, pero sigue siendo prácticamente con el mismo tema. La historia continúa, el Evangelio continúa, la predicación continúa. Jesucristo murió, resucitó, el Señor está vivo y ha prometido regresar en un momento. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a regresar, es su promesa. Vimos en la Escritura que era necesario, varias veces lo dice el Señor, era necesario que se cumpliese, era necesario que se cumpliese. La palabra de Dios se va a cumplir absolutamente toda, se está cumpliendo, se ha cumplido, se seguirá cumpliendo. En su totalidad es una promesa de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Así es que vamos a continuar porque es importante para nosotros en el cristianismo la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nuestro corazón, el trabajo que ha hecho en nuestra vida, el trabajo que ha hecho en la obra del evangelismo, el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho para que esta historia continúe, para que el Evangelio siga siendo predicado y ha sido predicado por más de 2000 años alrededor del mundo. Pero vamos a la palabra de Dios, vamos a concentrarnos en esta porción de la Escritura o en varios versículos, pero que nos hablan acerca del Espíritu Santo. Próximo domingo nos detenemos un poco por el hecho de que estaremos celebrando el Día de la Madre, si Dios lo permite, y después en 2 semanas retomamos la segunda parte de lo que es la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida y poder conocer un poco más del Espíritu Santo. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de Lucas capítulo 24 y un solo versículo vamos a leer en este momento en Lucas y vamos a leer un versículo en el libro de los Hechos. Dice así Lucas 24, versículo 49 en nuestras Biblias. Dice el Señor en su palabra: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. El Señor Jesucristo hablando. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una promesa que está haciendo el Señor. Y en el libro de los Hechos dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. De ahí vamos a retomar, de ahí es donde vamos a iniciar en el libro de los Hechos y nos vamos a ir a algunos otros versículos, porque el Señor Jesucristo les está hablando nuevamente de la promesa. Ya no nos vamos a ir todo lo que hemos hablado las 3 semanas anteriores. Terminamos la semana pasada con la ascensión del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo con esta promesa. Pero aquí en el libro de Hechos les dice, la cual les dijo,
Es decir, la promesa les dijo a los discípulos, oísteis de mí, y de ahí lo vamos a tomar. Vamos a ver cómo aún antes de que llegara el momento de que el Señor fuera crucificado, y obviamente después de la resurrección, porque en el Evangelio de Lucas, y tanto aquí en el libro de los Hechos, ya nos está hablando Jesucristo resucitado en sus apariciones que Él hizo a los discípulos. Es el momento que nuevamente les está hablando de la promesa. Pero eso es algo que ya había hecho varias veces. Les había mencionado a los discípulos acerca de esa promesa, lo cual es importante para nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo. Predicamos del Padre, de Dios, el Padre Celestial, el Padre bueno, el Padre de misericordia. Predicamos del Hijo, el Señor, el Salvador, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Salvador del mundo. Pero prácticamente no hablamos del Espíritu Santo. Este libro de los Hechos se llama los Hechos de los Apóstoles. Es decir, todo el trabajo que inició desde el momento en que el Señor Jesucristo ascendió, viene el Espíritu Santo, que ya lo veremos en unos minutos, y empieza el trabajo, empieza la obra, empiezan a cumplir el mandamiento que les dijo el Señor en el libro de Mateo, de ir y hacer discípulos, empiezan a predicar. Entonces vemos todo el trabajo de los discípulos, vemos el trabajo, la obra misionera, la obra evangelística, hasta el momento que aparece Pablo, empiezan a los viajes misioneros, a fundar las iglesias, a establecer líderes, todo ese trabajo, pero guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero bien le podríamos cambiar y decir Hechos del Espíritu Santo. O si lo quieres combinar, los Hechos de los Apóstoles guiados bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque prácticamente no hablamos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y vamos a ver en los versículos mismos que estemos estudiando en este momento y más adelante, que es la persona de Dios, que es Dios mismo. No, el hecho de que vimos en la Escritura, hemos visto en el bautismo del Señor Jesucristo, que viene el Espíritu Santo en forma de una paloma, no quiere decir que es una paloma. Fue un símbolo, fue una representación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una palomita que anda volando alrededor de nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo, es el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo aquí en la Escritura y lo vamos a estar viendo. Es el que está en nuestro corazón, es el que trabaja en nuestro corazón. Aunque de esa parte nos vamos a enfocar en 2 semanas. La obra transformadora que hace, nos habla, nos guía, nos enseña. Vamos a ver una porción aquí. Pero vamos a ver en el libro de los Hechos toda la obra del Espíritu Santo, hasta llegar también más adelante a los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Es importante para nosotros, es importante para los cristianos, para aquellos que conocemos de Dios, que conocemos de su palabra, que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. De otra manera es solamente tu religión y no tienen la experiencia de conocer el Espíritu Santo. Lo invocan, lo mencionan, ven la palomita, mencionan y nombran iglesias, pero no hay una obra transformadora en los corazones. Tiene que haber señales, que es lo que habla la Escritura, de que ese Espíritu Santo está en nuestro corazón. Vamos a ir viendo por partes. Entonces, aquí en el libro de Hechos, el Señor le está diciendo a los discípulos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis antes de este momento, antes de la ascensión, después de que habían pasado todos estos, prácticamente habían sido 40 días desde el momento de la muerte del Señor Jesucristo hasta el momento de la ascensión, 40 días donde el Señor se apareció en diferentes momentos a diferentes discípulos, primero a unos, a otros, a las mujeres, a 500, y llega el momento de la ascensión, pero les dice, antes ya lo habías oído, yo te prometí este Espíritu Santo, yo te hice una promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa que se refiere? Se refiere a la venida del Espíritu Santo. Igual en el libro de Lucas que acabamos de leer, he aquí yo enviaré la promesa. ¿Qué es lo que va a enviar? ¿Qué es lo que va a enviar el Padre? El Espíritu Santo. Ya vamos a ver unos versículos donde el Señor les está anticipando que su obra iba a terminar, que Él los iba a dejar, que Él tenía que morir. Claro, los discípulos era difícil poder entender todo lo que hablaba el Señor Jesucristo. No lo comprendían totalmente, era difícil poderlo entender para ellos. Pero vamos por partes, le dice, oísteis. Entonces de ahí vamos a retomar en el Evangelio de Juan, para que veamos qué es lo que Él les prometió, quién es ese Espíritu Santo. Y estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14.
que es cuando les empieza a hablar la promesa del Espíritu Santo. O sea, semanas antes, meses antes, les está ya preparando para que ellos estén listos para recibir esta promesa. En el libro de Hechos les dice, oísteis, ya habías oído que te había prometido que va a venir el Espíritu Santo. Y en el capítulo 14 del libro de Juan, vemos lo que dice la Escritura, versículo 16 al 18 dice, y yo rogaré al Padre, el Señor Jesucristo hablando nuevamente, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, en este momento yo soy el consolador, en este momento yo estoy aquí con nosotros, pero es necesario que yo parta. Ya vamos a ver esos versículos donde les dice, pero te voy a dar otro consolador, me voy a ir. Varias veces el Señor Jesucristo les hizo la promesa de que no los dejaría, especialmente en el libro de Mateo, que les dice que no los va a dejar, que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Me voy a ir yo, pero va a venir otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el libro de Mateo, en la Gran Comisión, en el capítulo 28, versículo 20, les dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque físicamente ya no iba a estar, porque físicamente lo vemos aquí en el libro de Hechos, el momento de la ascensión. Al terminar el libro de Lucas vemos el momento de la ascensión, ya no iba a estar con ellos, terminó su ministerio terrenal. Y les dice, pero va a venir otro consolador, alguien que los va a confortar, alguien que los va a exhortar. Eso significa la palabra consolador en la Escritura. Alguien que va a estimularte, que te va a ayudar, que va a sufrir contigo, que va a dar alivio a tus heridas. Y nosotros lo hemos visto a través de nuestra vida, en el caminar con Dios, en el caminar con el Señor Jesucristo, en el caminar de la palabra de Dios. Hemos tenido que pasar momentos difíciles. No estamos exentos de ninguna manera nosotros los cristianos. Mentira. Cuando nos prometen iglesias y doctrinas que nos hablan de pare de sufrir, que no hay sufrimiento, la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesucristo pasó por aflicciones, el Señor Jesucristo entregó su cuerpo, el Señor Jesucristo fue sacrificado. Los discípulos, algunos murieron apedreados, otros murieron crucificados de cabeza, fueron perseguidos, fueron azotados. ¿Dónde está el Padre de sufrir? El Señor lo prometió, en el mundo tendréis aflicción. Yo te estoy enviando otro consolador, confiar en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y los está preparando. El tiempo que iba a venir en el libro de los Hechos, cuando lees el libro de los Hechos, es persecución. Están predicando la palabra de Dios, pero empieza una gran persecución contra los cristianos. Los buscaban, los detenían, los llevaban a la cárcel, los azotaban. Y conocemos la historia. Muchos de ellos fueron asesinados, fueron lastimados, fueron atacados, fueron apedreados. Sufrieron la muerte en el nombre de Jesucristo. Vino un tiempo de persecución muy grande. Hasta el día de hoy hay cristianos en el mundo que están experimentando persecución y sus vidas corren peligro. Y por eso el Señor dice, yo te voy a enviar otro consolador. El Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo en este momento y es el consolador. Hemos pasado esos momentos y cuando sientes esa tranquilidad en medio de la prueba, testimonios de gente que han sufrido pérdidas de familiares o ellos mismos han tenido que pasar tribulaciones graves, y muchos de aquellos que han logrado y dicen, pero encontré aliento, encontré alivio a mi pena. ¿Y quién ha sido? El Espíritu Santo, porque es el otro consolador. Él es el mismo, el Señor Todopoderoso Dios, pero eso es la promesa que les está haciendo. Dice, oíste de mí, yo te voy a enviar otro consolador. ¿Quién es? El mismo aquí dice, aquí contesta, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y eso es importante porque sabemos que ayer estuvo, que hoy está y que mañana estará con nosotros. El Espíritu Santo no se va. Ya veremos más adelante cuando estemos profundizando en el tema del Espíritu Santo, que lo podemos apagar, y en muchos casos, para aquellos que somos cristianos, la gente que no es cristiana, por supuesto que no entiende. Las cosas espirituales se entienden de manera espiritual, no
no de manera religiosa, se entienden de manera espiritual. Necesitas experimentar la presencia del Espíritu Santo para saber de qué estamos hablando. Necesitas conocer a Dios, conocer su palabra, conocer a Jesucristo para poder experimentar la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? En un momento dado nosotros podemos apagar a ese Espíritu Santo y pensamos que no hay nada. Pero ya veremos eso en la siguiente semana. Pero aquí mismo en el versículo 17 nos dice, contesta, ¿verdad? ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede percibir. Entonces es importante que veamos que es la verdad. Es un espíritu verdadero. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y soy también, ¿qué? La verdad. No hay otra verdad, no hay 5 verdades, no hay 5 caminos, no hay 5 espíritus, es uno solo. Y dice el Espíritu de verdad, el único Espíritu verdadero, el Consolador, el que Padre va a enviar. Aquel que se va a encargar de confortarnos, de darnos alivio, de sufrir con nosotros si es necesario, de traer ese consuelo, de traer esa paz, de traer esa tranquilidad. Dice, yo les voy a enviar a ese Consolador. Y recuerda, les está hablando aquí directamente a los discípulos, aunque ellos no entendieran, después lo lograron entender cuando vino la persecución, cuando sus vidas ya estaban corriendo peligro. Entonces el Espíritu Santo empezó a obrar en la vida de ellos. El Espíritu de verdad, y fíjate muy bien, dice, al cual el mundo no puede percibir. Ahora, recibir. ¿A qué se refiere al mundo? No se refiere al mundo en el aspecto físico, se refiere al mundo en el aspecto humano y en el aspecto espiritual. Al mundo en la palabra de Dios es aquellos que están viviendo separados de Dios, que no viven de acuerdo a Dios. Hemos meditado en el libro de Eclesiastés por varias semanas. En el libro de Eclesiastés llevamos 10 semanas, estamos a 2 semanas de terminar, y una de las cosas constantemente que habla el rey Salomón en el libro de Eclesiastés es la vida debajo del sol, es decir, en el mundo, donde Dios no está incluido, donde Dios no es parte de mi vida, donde yo no oro, donde no leo la palabra de Dios, donde no busco a Dios, donde no expreso mi gratitud, donde no tengo una relación personal con Dios, donde no le he entregado a Dios mi vida, donde no me he arrepentido, donde no conozco del Espíritu Santo, donde nada más vivo con una religión, tradición, pero no lo conozco. ¿Por qué? Porque no tengo relación con Él. Y dice la palabra de Dios, el cual el mundo, la gente en general, necesitas, y lo vamos a ver. Ten un poco de paciencia, mis amigos, mis hermanos, mi familia, que ya lo vamos a ver, que para darnos cuenta, el mismo Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios, dice la Escritura. Dice, el cual el mundo no puede percibir, la gente no lo puede percibir. Necesitas conocerlo, necesitas experimentarlo, necesitas tenerlo en tu corazón. Y luego continúa el Señor y les dice, no lo puedes recibir. ¿Por qué? Porque no hemos abierto nuestro corazón, porque no lo ve, ni le conoce. Volvemos al mismo punto. No lo puedes ver, no lo puedes conocer si no tienes una relación con Dios, si no le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, si no hemos abierto nuestro corazón a Él, si no tenemos esa relación. La única manera de poder conocer a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo es a través de una relación con Él. Es la única manera de poder conocer a alguien. Si no lo puedes recibir porque no lo ven, no lo puedes ver. Nunca nadie ha visto a Dios. Solamente las personas que estuvieron en este momento del Nuevo Testamento, en esos 3 años que caminaron con Jesucristo, vieron a Jesucristo físicamente y vieron a la persona de Dios encarnada en Jesucristo y no vieron al Espíritu Santo. Vieron la paloma. Vamos a ver en el libro de Hechos la manifestación poderosa en el momento en que llegó el Espíritu Santo. Dice, pero no lo puedes ver, no lo veo, no lo toco, no lo agarro. La palabra de Dios dice cuando en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo y le dice, es como el viento. Es como el viento, el Espíritu es como el viento, se mueve de aquí para allá y no lo conoces, no lo entiendes, no lo sabes. No lo percibes, lo estás viendo y haces el trabajo y ves cómo se mueve la naturaleza a través del poderoso viento. Así es el Espíritu Santo, lo tienes que sentir en tu corazón, lo tienes que experimentar en tu corazón, tienes que sentir el poder que se mueve en tu vida. Dice, pero el mundo no lo ve, no lo conoce, necesitas entregar tu vida a Dios, necesitas tener una relación.
a los discípulos les dice, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo es que los discípulos lo conocéis? Les está diciendo el Señor, ¿cómo es que los discípulos conocen al Espíritu Santo? No había llegado. No se había manifestado sobre ellos. Y les dice, pero ustedes lo conocéis. ¿Por qué es que lo conocéis? Claro, para los discípulos hubiera sido, ¿de qué estás hablando, Señor? ¿A qué te refieres? ¿Cómo es que conocemos ese consolador, a ese otro consolador? El Señor les contesta y les dice prácticamente, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Morar es vivir. Porque mora con vosotros. ¿Y quién es el que estaba con ellos? El Señor Jesucristo. Él mismo les está diciendo, yo soy ese otro consolador. Yo soy ese consolador. Me voy a ir, pero voy a regresar en la persona del Espíritu Santo. Mora con nosotros. Es decir, ahorita en este momento está con ustedes. Yo soy. He estado con ustedes 3 años. Yo los escogí, yo los llamé, yo les he enseñado, yo los he discipulado. Yo los estoy preparando y les voy a dejar este Espíritu Santo para que continúen con el trabajo, para que continúen con la historia, que es como hemos estado hablando por las otras 3 semanas. Dice, porque mora con vosotros. Aquí estoy, les dice, he vivido con ustedes por 3 años. Pero no solamente eso, es algo que el mundo dice, no lo puede percibir, no lo recibe, que no lo ve, porque no lo conoce, porque no tienen una relación. Pero ustedes, discípulos, lo conocen, porque está con ustedes, moro con ustedes. Y no solamente eso, y les dice, y estará en vosotros. Hay una gran diferencia. No solamente vive aquí, estará en un momento en. No solamente sobre nosotros, ya veremos un versículo que dice que estará sobre nosotros, pero aquí el Señor Jesucristo claramente dice, y estará en vosotros, es decir, dentro. Y se está diciendo, y vamos a ver en el libro de los Hechos cuando viene el Espíritu Santo y dice, los llenó, está en ellos ahora, está en ellos en ese momento. Y eso es lo mismo para nosotros. Estará en nosotros, ya está en nosotros a través de ¿qué? La persona del Señor Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida a Él, cuando lo recibimos. Porque mora con ustedes, porque mora con vosotros, porque estoy aquí. Pero en un momento dado no solamente va a estar en el aspecto físico, en un momento dado en el aspecto espiritual, dentro de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de todo tu ser. Más adelante, en las siguientes semanas, hablaremos de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Está en nosotros, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que les está prometiendo en el libro de Hechos. Ya oíste de mí este versículo, estos versículos del Evangelio de Juan. El Consolador, el Espíritu de verdad, Él mismo que está con vosotros en este momento, y cuando yo no esté, estaré en vosotros, dentro de tu vida. Versículo 18, aquí estamos en Juan 14, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nuevamente el mismo les está diciendo, no os dejaré huérfanos. Ahorita vamos a ver un par de versículos cuando el Señor les está hablando a los discípulos y les está diciendo que era necesario que Él padeciera, que muriera y al tercer día resucitar. Es decir, les está anticipando que los va a dejar, que iba a llegar su tiempo, que iba a terminar su ministerio. Dice, no te voy a dejar huérfanos. No te voy a dejar, voy a enviar al Espíritu Santo, voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu de verdad. El mundo no lo conoce, ustedes lo conocen porque aquí estoy y en su momento estará dentro de ti. No los voy a dejar. Y claramente para volver a ratificar que el mismo Señor Jesucristo es el Espíritu Santo que les está diciendo, les dice, vendré otra vez, dice, vendré a vosotros. Estoy con ustedes, estará en ustedes. Yo regresaré con ustedes. Le está diciendo en estos versículos, no te voy a dejar huérfano, no te voy a dejar solo. Voy a regresar, te voy a ayudar para que continúes la obra que te estoy encargando, para que continúes el trabajo, continúes el ministerio, para que sigan predicando, para que sigan expandiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Dice, no te voy a dejar, no te dejo solo, voy a regresar, vendré a vosotros. Él mismo, Señor Jesucristo, por eso es sumamente difícil y nunca ha habido la total y clara explicación y entendimiento para la Trinidad, pero en unos versículos podemos ver, en este versículo estamos viendo, dice, yo rogaré al Padre
y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Estamos viendo al Padre, estamos viendo al Espíritu, pero al mismo tiempo estamos viendo y oyendo ¿a quién? Al Hijo, que dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En estos versículos puedes ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puedes ver la Divina Trinidad aquí. Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Él dijo, no los voy a dejar, voy a regresar. Versículo 26, aquí mismo en este Evangelio de Juan dice, mas el Consolador, ya lo mencionamos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nuevamente podemos ver la Trinidad, el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Enviará a quién? El Padre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. Los tres trabajando en el mismo momento, la acción. Pero generalmente hablamos del Padre, hablamos del Hijo y dejamos un poco afuera al Espíritu Santo. Estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo nosotros los cristianos. Desde el momento que el Señor ascendió a los cielos y por más de 2000 años ya llevamos, es la obra, el trabajo del Espíritu Santo. Y aquí lo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, que es otro de los trabajos del Espíritu Santo. No solamente es el Consolador, no solamente es la verdad, no solamente es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Él los enseñará todas las cosas. Si no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes, lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No voy a dejar huérfanos, pero el Espíritu Santo, dice, Él nos va a enseñar. Nuevamente nos dice aquí en el versículo 26 que el Espíritu será el Consolador, el otro Consolador, el Señor mismo, pero se va a encargar de enseñarnos todas las cosas y de recordarnos todo lo que el Señor nos ha dicho. Dice, Él es el que se va a encargar de enseñarte. Él es el que te va a decir qué es lo que tienes que enseñar, qué es lo que tienes que predicar, qué es lo que tienes que testificar. Vas leyendo el libro de los Hechos, te das cuenta que los persigues, te das cuenta que los detienen, pero tenían respuesta, sabían defenderse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ayudó. El Espíritu Santo les hizo recordar toda la enseñanza del Señor Jesucristo. Y así es como hemos estado nosotros a través de estos 2000 años. Predicamos la palabra de Dios, recordamos la palabra de Dios, recordamos los mandamientos del Señor, recordamos las enseñanzas de Dios y del Señor Jesucristo a través de su palabra. Pero ¿quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos a un pastor, a un predicador, a un evangelista compartir la palabra de Dios, ¿quién es el que nos va a enseñar? ¿Quién es el que va a hablar a nuestro corazón? ¿Quién es el que nos va a dejar la enseñanza final? El Espíritu Santo. Para aquellos que tienen el Espíritu Santo en su corazón podrán entenderlo perfectamente. Para la gente que no tiene el Espíritu Santo no alcanzan a entender lo que hablamos, no alcanzan a entender. Dice la Escritura que para ellos es locura. El hombre natural, dice la Escritura, el hombre del mundo, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para ellos son locura. Hablamos de la palabra de Dios, hablamos de un Señor, hablamos de un Salvador, hablamos de la resurrección de Jesucristo, hablamos de la vida eterna, hablamos del perdón de pecados, hablamos de que tienes que entregar tu vida. No saben de lo que estamos hablando, es natural. Necesitan abrir su corazón y dejar que entre ese Espíritu para que nos enseñe, para que nos recuerde todo lo que el Señor nos ha dicho. Así es como nos movemos a través del Espíritu. Él es el que nos mueve y nos va enseñando, nos va recordando, nos va redarguyendo, nos va hablando de tal manera que tratemos de caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y es lo que dice aquí, Él os enseñará todas las cosas, todo lo que les predicó, todo lo que les enseñó, todo lo que les habló. Durante sus 3 años, durante todas las conversaciones que tuvieron, durante los momentos en que conversaban, platicaban. Obviamente fueron 3 años, día y noche. No siempre fue que estaba predicando y estaba sanando el Señor. Los momentos que descansaba, los momentos que oraba, los momentos que hablaba con los discípulos. Toda la enseñanza que les dio, dice el Espíritu Santo, se va a encargar de recordártelo. Todo lo que te he dicho, todo lo que les he enseñado. Esa es la obra del Espíritu Santo también en nuestro corazón. Nos da consuelo, es verdadero, es el Señor mismo, pero nos enseña y nos hace recordar.
Cuando nosotros tenemos la experiencia de leemos y leemos, hay gente que tiene mucha facilidad de poder memorizar la palabra de Dios y versículos y poderlos enseñar. Quizá a otros nos cuesta, pero hemos experimentado momentos en que nos preguntan, en que estamos compartiendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos hace recordar los versículos, nos hace recordar la palabra, nos hace recordar lo que tenemos que decir, nos hace recordar lo que tenemos que enseñar acerca de la palabra de Dios, de todo lo que el Señor Jesucristo nos dijo y nos ha enseñado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. En el capítulo 15, aquí mismo, estamos viendo estos versículos en el Evangelio de Juan, haciendo referencia a lo que en el libro de Hechos vimos, que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, que les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Por eso estamos mencionando estos versículos, por eso nos estamos yendo un poco atrás, para que nos demos cuenta que el Señor ya les había anticipado, ya les había hablado, ya les había prometido, pero también les había explicado qué era lo que iba a hacer el Espíritu Santo en la vida de ellos, aunque no lo alcanzaran a comprender en ese momento. Iba a haber un momento cuando llegara el Espíritu Santo, cuando el Señor ascendiera a los cielos, cuando los dejara solo, cuando iniciara la persecución, entonces iban a comprender plenamente lo que el Señor les había dicho, cuando ya tuvieran ese Espíritu en sus vidas, en sus corazones. Juan 15:26 también, de las cosas que les había dicho. Pero cuando venga, nuevamente dice, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, nuevamente la Trinidad, el Consolador, el Padre, dice, y yo, el Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad, nuevamente reafirma, es verdadero, es el único, es la única verdad, es el Espíritu, el Padre, el Hijo, su palabra, son la única verdad, es el único camino, el cual procede del Padre. Él dará, ¿qué? Testimonio acerca de mí. Ese es el trabajo de nosotros, por eso la obra continúa, por eso la historia continúa. Nos dijo, ya lo vimos, aquí mismo lo vamos a ver en el libro de los Hechos y lo dijo anteriormente en el Evangelio de Lucas. Dice, son mis testigos, ustedes son testigos de todas las cosas que he hecho. Nosotros nos encargamos de dar testimonio acerca de quién, de Jesucristo. No es mi testimonio, no es mi vida, yo no soy el Salvador, yo no soy el que te perdona, es el Señor. Mi trabajo es dar testimonio de Él, de la obra que ha hecho en mi vida a través del Espíritu Santo, de las bendiciones, de su amor, de su misericordia, de su perdón, de la limpieza de mis pecados, de la esperanza, de la vida eterna que tengo a través de Él y a través de sus promesas. Y ese es el testimonio que damos. Por eso los mandó y les dijo, quiero que vayas y prediques acerca del arrepentimiento, quiero que vayas y prediques acerca del perdón de los pecados, lo vimos en el Evangelio de Lucas. En Mateo les dice, quiero que vayas y hagas discípulos a todas las naciones, quiero que los bautices, quiero que les enseñes todo lo que yo te he explicado. ¿Y a través de qué? El Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a dar testimonio acerca de quién. Debe de entender la gente, damos testimonio acerca de Jesucristo. No entendemos cómo es posible que lo rechazan a uno. Venimos a hablar de Jesucristo, de su palabra. La gente tiene miedo. Me van a cambiar mi religión. La religión no te salva, la religión no te perdona y la religión no te da testimonio de Cristo. Te da testimonio de tradiciones, de costumbres, de todas las costumbres que hacemos día a día, año con año. Bueno fuera que fueran día a día. Son año a año en realidad como son esas costumbres y ritos que se celebran. Pero aquí dice, Él dará testimonio acerca de mí. Ese es el trabajo que han hecho pastores, evangelistas, misioneros, maestros, ir alrededor del mundo y dar testimonio de Jesucristo. Hablar acerca de Él. Por eso se llama cristianismo. Somos cristianos, seguimos a Jesucristo. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo y dice, ustedes oyeron de mí y Él va a dar testimonio. Cuando ustedes estén predicando, le dice a los discípulos, cuando ustedes sean perseguidos, ustedes darán testimonio de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el que merezco la honra, yo soy el que merezco la gloria, porque yo soy el que sacrifiqué mi vida por todos ustedes y por el mundo entero para darles esperanza de vida eterna. Nadie más, no Pedro, no Juan, no nadie. Jesucristo. Y si yo quiero que ustedes tengan ese Espíritu Santo, lo va a enviar el Padre, va a estar en ustedes y Él les ayudará a que den testimonio acerca de mí.
En el capítulo 16 continuamos con lo que ellos habían oído que el Señor les había dicho. Capítulo 16 y versículo 8 primeramente les dice: y cuando Él venga, es decir, y cuando venga el Consolador, dice en el versículo 7, para que tengamos un poquito más de entendimiento, versículos 7 y 8, les dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Les está anticipando nuevamente: yo me voy a ir, no voy a estar, me tengo que ir, pero cuando yo me vaya, dice, pero os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Es decir, si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿No entendieron? Pero les está anticipando: me tengo que ir. Pero no se preocupen, yo me voy y viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir hasta que yo me vaya. ¿Y cuándo es que se iba a ir? Después de su muerte, después de su resurrección y después de la ascensión. Pasó la muerte, el Señor Jesucristo en la cruz, vino la resurrección, ascendió y después vino ¿quién? Se cumplió la promesa, vino el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en un momento. Pero aquí les está diciendo: conviene. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿verdad?, convencerá al mundo de pecado. Convencerá, esto dice en el Evangelio de Juan, aquí mismo, capítulo 16, versículo 8. ¿Quién es el encargado de convencer? La gente nos critica y dice: es que tú quieres convertir. No, nuestro trabajo es lo que el Señor nos mandó, ir a predicar. ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo. A mí nadie me forzó, tomé mi decisión. El Espíritu Santo tocó mi corazón. El Espíritu Santo habló a mi vida. El Espíritu Santo me convenció de la necesidad de cambiar, de entregar mi vida, de confesar mi maldad, de confesar mi pecado, de entregarle mi vida, mi corazón al Señor y seguirlo a Él. Pero fue el Espíritu Santo. Yo no tengo ese poder. Dios me diera ese poder. Andaría en la calle convenciendo gente y convirtiendo gente al cristianismo. Pero no soy yo. Es la obra del Espíritu Santo. Es en lo que estamos viviendo después de 2000 años. Estamos viviendo el Espíritu Santo. Y cada cristiano que tú conoces, cada hombre que te dice que es cristiano, el Espíritu Santo fue quien lo convenció. Alguien le predicó, algo leyó, alguna predicación, encontró un folleto, un libro, no lo sé, pero fue el Espíritu Santo el encargado de convencer nuestra maldad, nuestro pecado y de la necesidad de entregar nuestra vida a Dios. Es el que hace la obra. Es el Espíritu Santo. No yo no puedo. Soy un instrumento, trato de ser un instrumento, los predicadores, pero el trabajo es el Espíritu Santo. Cuando la gente está escuchando a algún predicador y de repente dicen: ¿cómo este pastor supo todo de mi vida? ¿Por qué está hablando de mi vida? ¿Por qué él? ¿Quién le dijo? ¿Quién le contó de mis problemas? ¿Quién le contó de mi situación? Nadie. Es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida. Te quiere convencer de tu pecado. Te quiere convencer de la necesidad de que entregues tu vida a Dios. Que tengas una relación con Él. Que lo conozcas de una manera personal y cercana. Él es el encargado de convencer. Ya vamos a ver en las siguientes semanas Pedro predicando y el Espíritu Santo haciendo la obra y miles al mismo tiempo conociendo del Señor, porque el Espíritu hacía el trabajo. No solamente eso, versículo 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad nuevamente, Él os guiará a toda la verdad. Tratamos de ser honestos con la palabra de Dios. No buscamos nuestro propio beneficio. Tratamos de que el Espíritu Santo nos guíe de una manera honesta y tratar de enseñar lo que comprendemos, entendemos que es lo correcto, que es lo que Dios dice en su palabra. No nuestra doctrina, no nuestra guía, no nuestra influencia. No por el hecho de que queremos tener seguidores y convertirlos y poderles hacer cambiar su sentir y su pensamiento. No, el Espíritu de verdad, Él es el que guía y tratamos de ser honestos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu es el que nos habla, leemos la palabra de Dios y nos ha dicho: esto es lo que viene. Falta camino por recorrer, la historia continúa, faltan promesas de cumplirse y el Espíritu es el que nos dice: falta todavía. Esta pandemia y la gente dice: no es el fin del mundo, el Evangelio se tiene que seguir predicando. Esto es parte de la historia, es parte de la vida, es parte de lo que es necesario, es parte de lo que está escrito. Pero no es el fin del mundo, falta que gente, Él dice en la Escritura que el Señor no retarda su promesa, es paciente, porque quiere que más gente venga al arrepentimiento.
Por eso nos dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y qué es lo que hace? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A través del Espíritu Santo, nosotros a quien le damos la honra y le damos la gloria, al Señor Jesucristo, a Dios. A través del Espíritu Santo. No le damos honra y no le damos gloria absolutamente a nadie. No hay hombre, no hay mujer, no hay líder, no hay discípulo, no hay absolutamente nadie que merezca la honra y la gloria. Solamente Dios, solamente Jesucristo. Son los únicos dignos de ser adorados y ser alabados, porque ellos son los que han hecho la obra en este mundo y el Espíritu Santo son los que nos guía. El Padre, su gran amor, el Hijo sacrificando su cuerpo y su vida para darnos esperanza y darnos salvación, merecen la honra y merecen la gloria. Y el Espíritu Santo nos dirige a eso. Nadie, absolutamente nadie, merece ni una pizca de darle gloria. Absolutamente nadie, ni hombre ni mujer, que han sido creados por Dios, merecen la gloria que le pertenece solamente a Él. Y dice, el Espíritu Santo es el encargado de que glorifiquemos al Señor. Nos guía, nos da dirección, nos muestra el camino. En el versículo 13 y 14 dice la palabra de Dios, cuando venga el Espíritu, Él os guiará. Él es el que nos va guiando en este camino, nos va dando la dirección, nos va diciendo por dónde debemos ir, nos va mostrando el camino correcto. Él es el que nos enseña el camino angosto, nos da guía, nos da dirección, nos habla. Dice, no hablará, dice, porque no hablará por su propia cuenta, habla nuestro corazón, habla nuestra mente, habla nuestro ser, nos dice lo que Dios quiere decirnos es a través del Espíritu Santo y nos habla y lo entendemos y lo escuchamos. Ahora, ¿cuál es les está diciendo, verdad? Varias veces les dijo que no les dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué vendría el Espíritu Santo? Porque ya lo vimos aquí, es necesario que yo me vaya, les está anticipando y les dice, me voy a ir. Por eso tenía que venir el Espíritu Santo. En el libro de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 21, el Señor les dijo, desde entonces, anuncia su muerte, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Capítulo 17, en el versículo 22 les dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, ¿por qué vendría el Espíritu Santo? Porque les dijo, es necesario que yo me vaya. Voy a padecer, me van a entregar, voy a ser sacrificado, voy a morir, pero voy a resucitar. Ya no voy a estar con ustedes físicamente. Por eso va a venir el Espíritu Santo, por eso les estuvo anunciando, por eso les estuvo avisando, por eso los estuvo preparando. Varias veces ya lo vimos aquí en estas porciones de la Escritura, que habla acerca de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que iba a hacer con ellos, cómo los iba a ayudar, cómo los iba a consolar, cómo los iba a guiar. ¿Por qué? Porque me voy, porque ya no voy a estar con ustedes. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu, y les anticipó varias veces. No lo entendieron. ¿Qué significa de que me voy? ¿Qué significa que voy a morir? ¿Qué significa que voy a resucitar? No lo podían entender, lo tuvieron que ver tiempo después. Por estos versículos que acabamos de leer en Mateo, era necesario que viniera el Espíritu Santo. Todo lo que hemos visto es lo que el Señor les anticipó. Y en el libro de los Hechos, regresamos al libro de los Hechos y dice así el Señor en su palabra, capítulo 1. Y estando juntos, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. Ya mencionamos todos los versículos en Juan, ya mencionamos todos los versículos que les habló acerca de esa promesa. Ya habían oído ellos, aunque no la habían comprendido. Y aquí nuevamente les está ratificando la promesa, les está diciendo lo que va a suceder. ¿Y por qué? Porque Él iba a partir, porque Él iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender, los iba a dejar. Entonces necesitaba que viniera el otro Consolador, Él mismo.
en la persona del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya hablaremos acerca de esto más adelante, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente fue el Consolador, no solamente fue la enseñanza, no solamente sería la guía, no solamente sería la verdad, no solamente sería el encargado de dar testimonio acerca del Señor Jesucristo, no solamente el Espíritu Santo es el encargado de dirigirnos a glorificar al Señor Jesucristo, dice, es un poder, es un poder. Aquí en Lucas, al terminar el Evangelio de Lucas que estuvimos predicando por las 3 semanas anteriores, Lucas 24, dice lo mismo el Señor en su palabra. Lucas 24 y versículo 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, dice, de poder desde lo alto. Y aquí mismo les está diciendo lo mismo. Quédense en Jerusalén y los van a investir. Es decir, te van a revestir de la presencia, recibirás ese poder, recibirás la fuerza para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Han sido a través de más de 2000 años que se ha predicado la palabra de Dios, que se ha predicado el mensaje de salvación. Hay pastores, hay misioneros, hay evangelistas, hay escritores, hay traductores de la palabra de Dios, la gente que ha hecho las traducciones de los originales, del hebreo, del arameo, del griego, y nos lo ha mandado en nuestros idiomas, y gente que traduce la Biblia a cientos de idiomas alrededor del mundo, maestros que enseñan, líderes en general en las iglesias, maestros en seminarios, maestros que enseñan en las iglesias. ¿Para qué? Para prepararnos, para que la palabra se predique, para que el evangelio continúe. A través de estos 2000 años han sido cientos y cientos y cientos de estos hombres y mujeres alrededor del mundo que han dado su vida y han cumplido el mandato que Dios nos ha encomendado de ir y predicar su palabra, de ir y hacer discípulos, y todo esto bajo la guía y el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso les dice, van a ser investidos de poder. En el Antiguo Testamento vemos la historia de José. En el libro de Génesis encontramos la historia de José. Llegó un momento en que Faraón, después de que le interpretó un sueño y le dio la interpretación correcta de qué era lo que tenía que hacer, Faraón quedó maravillado. Y en ese momento dijo, no, dice, este hombre quiero que lo vistas con las mejores vestimentas que tenemos aquí en Egipto. Quiero que le des mi anillo. Y ahora, después debajo de mí, de Faraón, solamente José. Su palabra es la que manda, y es la que vamos a escuchar, y es el que va a dirigir, porque él tiene poder de lo alto, tiene al Dios Todopoderoso. Lo que hizo Faraón fue investirlo, fue revestirlo, fue darle otra posición, otra categoría, y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Dice, nos da ese poder, nos va a revestir, va a transformar nuestra vida, va a transformar todo nuestro ser, todo nuestro corazón, para poder continuar con el trabajo que Dios nos ha encomendado. Seréis investidos, dice, pero no se vayan, no se vayan. Y no solamente eso, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, me seréis testigos. Ese es el trabajo, estamos dando un testimonio de acerca de Dios y lo que ha hecho a través de su palabra por estos 2000 años. Vamos a retomar aquí la próxima, en 2 semanas, vamos a tomar desde estos versículos de ser testigos y ser investidos. Con más calma los vamos a ver, y de ahí continuamos en el momento en que en el libro de Hechos viene el Espíritu Santo y empieza la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios, a través del trabajo que hacen los apóstoles, los discípulos, cuando ya son investidos con este poder del Espíritu Santo. Pero en esta hora, en estos momentos, lo que vimos es lo que el Señor les dijo: ya oísteis de mí. Y ya vimos todo lo que es y quién es el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo.
esperando que esto sea de bendición, esperando que el Espíritu Santo hable a tu corazón, que llegue a tu corazón, que sea el encargado de convencerte de la necesidad que tenemos de conocer a Dios, de seguir a Dios, de seguir su palabra, de seguir su camino, de entregar nuestras vidas a Él, y la obra va a continuar contigo o sin mí. El Espíritu Santo se va a encargar de que la obra continúe hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Vamos a retomar en 2 semanas. Próximo domingo celebraremos el Día de la Madre. En 2 semanas retomamos lo que hemos dejado aquí, recordaremos un poco, pero que Dios te bendiga, y esperando que hayas entendido un poco más de lo que el Señor les prometió, de qué era esa promesa, de quién era esa promesa y por qué tuvo que cumplirse, por qué tuvo que venir esa promesa, que es el Espíritu Santo. Esperando que esto haya sido importante para ti, que lo hayamos entendido, pero lo más importante, que lo recibamos, que lo aceptemos, que entreguemos nuestro corazón, abramos nuestro corazón al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Y en 2 semanas retomamos aquí en estos versículos para entender un poquito más de ser investidos de ese poder y ver la llegada, la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos en el libro de los Hechos. Vamos a detenernos aquí por la cuestión de tiempo. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, por tu fidelidad, pero sobre todo te damos las gracias, Dios mío, por habernos enviado al Señor Jesucristo, por habernos enviado otro Consolador, que viniera a nuestro corazón, que viniera a nuestro ser, que viniera a nuestra mente, para podernos guiar, enseñar, para hablarnos de la verdad, para darnos las enseñanzas, para que podamos dar testimonio, para poderte glorificar, para que nos llenaras de poder, para seguir hacia adelante predicando tu palabra de Dios. Después de 2000 años, a través del poder y la guía y la enseñanza del Espíritu Santo, ha continuado la obra, Dios, y queremos seguir adelante. Bendícenos, y sobre todo te pedimos por aquellas personas que nos escuchan, que seas tú el encargado de convencer, Espíritu Santo, de llegar a los corazones. No somos nosotros, eres tú, Dios, a través de tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, convenciendo nuestras vidas. Gracias, Dios. Encomendamos este momento y te ruego nuevamente por la gente que nos escucha. Llega a ellos con tu poder y con la palabra, Señor, con la palabra verdadera. En tu nombre oramos, Jesucristo, y damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga. Lo esperamos el próximo miércoles. También en 2 semanas continuamos con este tema, y próximo domingo celebramos el Día de las Madres. Bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros.